Hola a todos los seguidores de La Rotonda. Hoy nos encontramos con Marco Carrasco, quien nos estará brindando una entrevista para para esta sección de La Rotonda, ¿no? Comentándoles un poco, Marco Carrasco es economista especializado en economía del comportamiento y desarrollo económico de Asia, principalmente en China y América Latina, ¿no? Tiene una maestría en administración pública en desarrollo internacional de la Harvard Kennedy School. Tiene una maestría también en Economía y Psicología de la Universidad de París, la Pantheon Sorbonne, y es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él ha trabajado para la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C., en el Instituto Yaiho en Beijing y para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en Lima, entre otros, ¿no? Recientemente él ha sido co-coordinador del desarrollo profesional del Harvard Behavior Insight Student Group, a Young Scholar admitido en las reuniones de Premio Nobel de Economía de Lindau que se desarrollarán en 2022 y ha sido uno de los ganadores globales de la NASA Space Up Challenge en el 2020. Bueno, bienvenido Marcos, gracias por acceder a esta entrevista. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te sientes de estar aquí? Bueno, nada, muchas gracias por la invitación y bueno, contento de poder participar en cualquier iniciativa de los estudiantes sanmarquinos, sobre todo de mi facultad, ¿no? En la medida de que yo pueda quizás un poquito, quizás ayudar a algunos estudiantes actuales, o inclusive recién egresados, a poder tener algunas, no sé, como que sugerencias o ideas que les puedan servir luego en su futuro desarrollo profesional. Claro, sí, de verdad, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Bueno, esta entrevista nos gustaría tal vez empezar hablando un poco sobre tu paso en la universidad de nuestra alma mater, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu experiencia durante la facultad y qué cursos y profesores crees tú que fueron de mayor influencia en ti? Ok, a ver. Debo reconocer que, por ejemplo, bueno, quizás a diferencia de muchos otros chicos que tenían bastante claro el enfoque de economía cuando postularon a la universidad, yo no lo tuve del todo claro. Me gustaban mucho las ciencias sociales, era, no sé, mi colegio relativamente bueno en matemáticas y también identificaba la economía como una de los medios en los cuales se podía quizás impactar el mundo de una forma que permitiera hacer, digamos, cosas reales, ¿no? Y poder ayudar a la gente. Sin embargo, apenas, digamos, empezaba a indagar un poquito de la materia, quizás en los primeros años en la facultad, varias de las cosas que leía de economía no me terminaban, digamos, quizás cautivando de todo. Eso sí debo ser quizás bastante sincero. Entonces, no soy quizás la persona como que diga, como que la economía, como que sí, como que, wow. No era yo del todo así. Sin embargo, sí sabía dónde quería estudiar, tenía bastante anhelo por estudiar en San Marcos. Sabía dónde quería estudiar, pero de cierta manera quizás no sabía qué quería estudiar. Pero bueno, como se fueron dando las cosas, finalmente, digamos, en determinado momento decidí postular ahí en esa carrera, más que nada por verla como una ciencia social y con un determinado componente matemático, que también parecía relevante, y bueno, empecé a llevar quizás algunos cursos. Eh, Me acuerdo que había profesores bastante buenos que los valoro bastante hoy en día. Quizás un poco mi no tanta pasión por la economía al inicio quizás me hacía no valorar tanto los cursos, pero sin embargo su contenido era bastante bueno. Me acuerdo, por ejemplo, el profesor Arias en microeconomía, con quien llevé micro uno micro 2. No diré que es como que algo que me haya inspirado como para avanzar luego algunas cosas, pero sí me acuerdo su contenido era bastante bueno. Los ejercicios y todo lo que dejaba también era bastante interesante. Pero bueno, no fue sino ya hasta quizás la segunda mitad de mi carrera, de mi tiempo en San Marcos, que ya empecé, digamos, ya a definir un poco más mis gustos y a sentirme más orientado hacia eh, ciertos dominios también de la economía, ¿no? Para esto tuve que pasar pocos tiempos también bastante complicados en los cuales, que no miento, hubieron muchas oportunidades en las cuales sentía que quizás
quería dejar la carrera, que no me sentía, digamos, tan interesado por el área. Eh, hasta que me parece que fue en sexto ciclo por ahí. eh, Alguien me mencionó, alguien me comentó sobre un grupo, una agrupación académica que estaba formando el profesor Carlos Aquino, a quien yo le tengo bastante aprecio y bastante respeto. En ese entonces esa agrupación, bueno, era el grupo Asia que recién se estaba formando y bueno, de ahí poco a poco descubrí que el profesor Aquino, por ejemplo, tenía un enfoque bastante interesante en lo que era economía internacional y sobre todo en economía asiática. Yo ya desde pequeño tenía un interés bastante amplio por la cultura de Asia, sobre todo de Japón y de China, entonces para mí fue como un refugio muy bueno. No solo eso, el profesor Aquino es uno de los profesores de la facultad que hizo sus estudios de posgrado fuera, en Japón. Entonces, él siempre nos remarcaba bastante el hecho de que, oye, sí, que tienen que salir afuera, tienen que estudiar, tienen que esforzarse y aplicar, porque hay un montón de becas, becas que hasta que se pierden, etcétera. Entonces, yo creo que todo ese ambiente me ayudó bastante, me terminó, digamos, dando ese refugio, ese espacio en el cual me sentía bastante cómodo, bastante cálido y bastante interesado en aprender temas, por ejemplo, de las diferencias en el desarrollo económico que se dieron por ejemplo, por citar un ejemplo, en Corea con Perú, ¿no? Con los años, digamos, 50, 60, ambos países podrían ser, digamos, comparados con bastante proximidad en cuanto a los ingresos que tenía su población o a determinadas circunstancias, pero hoy en día tú ves que hay una distancia bastante marcada, ¿no? En cómo en las cosas que han alcanzado. Entonces, por ejemplo, mapear cosas así bueno, o de muchas otras índoles también relacionadas en cuanto a Japón o China, para mí fue bastante cautivante, ¿no? Aparte que también era como que, no sé, siempre estaba la motivación de poder estudiar fuera, entonces creo que eso me animaba también bastante, porque también en ese entonces recuerdo, eh, digamos, por el hecho de buscar cosas que me interesaran, me puse a estudiar varios cursos de idiomas o de estudios así como culturales. Y para mí era como una ventana a otros tipos, digamos, de formas de ver el mundo, de formas de ver la vida, ¿no? A veces quizás nos enfrascamos mucho en nuestra área, en nuestro campo, y perdemos de vista que hay muchas otras formas de ver la misma cosa, ¿no? Y que no necesariamente están erradas, sino que simplemente depende de cada perspectiva. Entonces, para mí, por ejemplo, el hecho del tema de los idiomas me abría bastante un poquito ese aspecto también, aunque parezca mentira. Y bueno, así fue como seguí, digamos, hasta el final de mi carrera y bueno, quizás la otra parte que tiene que ver con el otro interés que luego fui desarrollando, quizás se conecta con la pregunta, con la siguiente pregunta que tienes para mí, entonces la guardo para ese momento. Sí, claro. Marco, justo como tú mencionas, en realidad dentro de la facultad encontramos a muchos profesores que constantemente nos están incentivando a que podamos optar por eh, llevar nuestros estudios superiores ya en otros países, ¿no? Y es por ello que muchos chicos apuestan por aprender diferentes idiomas, ¿no? Algo que creo que es algo muy resaltante en ti. Y ya justo hablando sobre el tema de estudiar el tema de la maestría en otros países, eh, es la siguiente pregunta que viene, ¿no? Ya que tú estudiaste tu maestría en Economía y Psicología en la Universidad de París, ¿no? Y la cual te graduaste incluso con honores, ¿no? Siendo el primero de tu clase. Entonces, la pregunta iría en, ¿por qué elegiste la Universidad de París para llevar tu primera maestría? Sí. Eh, una de las cosas que me ataban bastante a San Marcos cuando yo estaba estudiando la primera mitad de mi carrera era no tanto los vínculos académicos, yo diría, porque inclusive no paraba mucho tiempo en la facultad, bastante me llevaba los cursos ahí, al toque volaba a llevar un curso de idiomas, me acuerdo, estaba súper loquito por llevar así, porque no me parecían como cursos, me parecían súper como ventanas así, como para relajar un rato y tenerme así desestresado. Bueno, una de las cosas que también me ayudó bastante eran algunos vínculos personales que establecí ahí, digamos, con mi entonces, mi enamorada de aquel entonces era un estudiante de psicología. Y no es que a través de ella yo haya, digamos, me he interesado recién por la materia, sino más bien para mí era como un autodescubrimiento, porque a través de varias conversaciones que me acuerdo que tenía con ella,
surgió esta idea, oye, mira, sí, ¿no? ¿Cómo es que la toma de decisiones se ve así en economía, pero también se puede ver así en psicología? Eh, y a veces lo contrastaba un poco con algunas cosas, con algunas cosas que vimos en micro, algunos supuestos que se tenían y cosas así. Y siempre me quedaba esa idea, dije, oye, esto se ve más conectado de lo que realmente a veces lo vemos dentro de nuestras propias áreas, ¿no? Como que lo vemos así, el tema separado, esto es economía, esto es tal área, pero pocas veces nos preguntamos sobre las conexiones. Entonces, alguna vez ella me dijo, me acuerdo que en aquel entonces me dijo, oye, mira, hay eh, me parece que era su primo su primo que trabajaba en la SBS, que alguna vez le comentó a ella, oye, mira, hay un nuevo enfoque que mezcla el tema de la economía y la psicología. Y me acuerdo que ella una vez, como ella sabía que a mí no me gustaba mucho la economía, al menos en ese momento, yo renegaba bastante y a veces inclusive como que sentía que quería cambiarme de carrera, me acuerdo que se acercó y me dijo, oye, mira, sí, mi primo me ha comentado eso, que hay así este enfoque de economía y psicología. Y le dije, eh, allá está bien. Y por un momento lo relacioné con esta idea de macro de los animal spirits y esta idea de Keynes. Y todo dije, ah, no, seguro es eso, no tiene mucho que ver. Bueno, igual sí es interesante, pero tampoco es tanto. Yo creo que lo desestimé. ¿Y para qué lo desestimé? Porque en realidad quizás en ese momento pude averiguar un poco más. No fue sino hasta ya tiempo después, cuando yo estaba ya en mi último año de la universidad, que de un momento a otro, no sé cómo por internet, redescubrí eh, un nombre que decía algo como economía del comportamiento, economía conductual. Y dije, ¿qué cosa es esto? Y me puse a indagar. Y porque bueno, no había nadie en la facultad en ese entonces me había mencionado sobre eso, ¿no? Y no es tanto problema de la facultad, porque en realidad nadie en Perú en realidad todavía estaba formado en esa área. Y dije, oh, qué genial, esto coincide bastante con las cosas que yo pensaba de cómo debería ser un enfoque quizás económico bastante más real o más cercano a lo que es un proceso de toma de decisión, digamos, más natural, ¿no? De lo que es un ser humano que, claro, busca ser racional, pero que también está sujeto a sesgos, a determinados problemas, ¿no? Y wow, me quedé súper apasionado por eso. Eh, en los primeros años de la universidad yo tenía la idea de estudiar en Francia, de ahí yo dejé un poco esa idea, pero fue una película la que me hizo recordar ese anhelo que yo tenía, una película de Martin Scorsese que me gustaba mucho, que se llamaba Hugo, que se basa en un libro que se llama La invención de Hugo Cabret. Es una película muy bonita que la recomiendo si alguien quiere verla. A mí me inspiró demasiado. Y también quizás y acá entra una pequeña nota personal. eh, Al inicio hay una escena entre la de Hugo y su padre. Espero no spoilear mucho. Si es que alguien está viendo y no quiere spoilearse la película. Bueno, eso no spoilea mucho, pero tápense los oídos por los próximos segundos. Empieza, digamos, con Hugo perdiendo a su padre, ¿no? Y luego la película trata de una especie, digamos, de búsqueda de Hugo sobre un mensaje que su padre le puede haber dejado a través de un autómata en Francia. ¿Ya? Yo lo sentí un poco conectado también a mí, porque te comentaba yo de una personita en la cual yo había estado, digamos, indagando y que fue la que bastante me abrió un poco ese tema de la psicología y todo. Ya, pues esa personita era mi enamorada entonces y ella lamentablemente falleció bastante pronto en esa época, que fue una experiencia que me marcó mucho y creo yo que al final de mi carrera, eh, cuando digamos yo tenía que un poco que decidir qué hacer, uno fue la idea del hecho de volver a encontrarme con esta área que yo jamás había sabido nunca cómo se denominaba, pero que totalmente empalmaba con lo que me gustaba. Pero lo otro fue como que retornar a esa idea o esos sueños iniciales que yo tenía de poder estudiar en Francia. Entonces, finalmente, cuando tuve que buscar, no había muchas opciones en el mundo que enseñaran eso, y en Europa solo había un par, y en Francia, la Universidad de París uno era la única que enseñaba el tema de economía del comportamiento. La única, hasta donde yo tenía conocimiento. Entonces, literal, postulé solo a esa, en Francia, para esa materia, y bueno, pues finalmente las cosas se dieron, ¿no? Eh, la educación en Francia es pública en las universidades, entonces el costo, digamos, es relativamente módico. Lo era más cuando yo me fui. Me acuerdo que el pago por año, en cuanto al concepto educativo, que ni siquiera tenía que ver mucho con el concepto educativo, porque me parece que cubría el tema del seguro y otras cosas más, era aproximadamente 500 euros
al año. Eh, Hoy ya es un poco diferente. Ahora lo han un poco más sincerado porque ya no está tan subvencionado ese tema educativo, especialmente para los estudiantes internacionales, aún para los franceses me parece y para los estudiantes europeos, pero ya no tanto para los internacionales. Entonces creo que como que la base ahorita me parece que está en 5.000 euros al año, lo que ya lo vuelve más caro. Pero por otros compañeros, tengo conocimiento de que en algunas universidades, cuando te aceptan, uno puede escribir y me parece que hay algunos medios como para solicitar que la universidad, en cierta manera, te exonere de ese monto, digamos, de 5.000 para que vuelva a regresar a ser 500 euros, ¿no? Entonces, esa es una forma, ¿no? Aparte, digamos, también el tema de algunas becas que existen también del propio gobierno francés y que las pueden consultar también por Campus France o también, digamos, dentro de las mismas posibilidades que existen ahorita de financiamiento de Perú, que está en lo de Pronavec o también lo de Reto Excelencia de Servir, también son otras vías. Y luego, algo también me parece positivo de Francia es que en el tema, digamos, de el apoyo al estudiante es una ciudad que de verdad brinda bastantes facilidades, ¿no? O sea, estaba el tema de, de la opción, por ejemplo, de solicitar una reducción del pago de lo que vendría a ser la mensualidad donde uno se aloja, a lo que suele ser el pago normal, a través de una postulación que uno hace a una institución que se llama CAF, de allá de París, te lo pueden reducir a la mitad. Y otras cosas más de ayudas, como el tema, digamos, del carnet universitario, ¿no? Que sí era válido en bastantes cosas, no solo en temas, por ejemplo, de comida, de los restaurantes universitarios, donde uno puede comer casi, casi a un precio de lo que sería un menú de Perú. Eh, Cuando en Francia en realidad el precio es súper, súper caro, si es que uno quisiera comer así particularmente, y también el tema, no sé, pues, por ejemplo, el acceso a bastantes institutos o centros o museos también, que a mí me encantaba demasiado, era súper, súper genial, ¿no? Y bueno, el tema de que me vaya bien o no, no es algo que yo haya buscado realmente, y es algo que también yo menciono bastante. Yo me fui a Francia, por ejemplo, pensando que yo era como un silvestre de tercio superior de la facultad, porque me acuerdo que cuando yo fui a preguntar, creo que necesitaba una constancia de tercio superior como mínimo para postular o algo así. Y yo dije, bueno, voy a pedir una constancia de tercio superior en mi facultad. Y ya, pues, porque yo sabía que estaba ahí. La pedí y me la dieron. Entonces, como me la dieron, yo dije, bueno, si me dieron la de tercio, entonces supongo que soy tercio, pero no soy quinto, ¿no? Una cosa así. Finalmente luego ya descubrí que era quinto, eso fue a varios años después, pero por ejemplo en ese momento yo no sabía, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Como para decir, o sea, siendo tercio superior, inclusive hay muchos amigos que no son, igual hay bastantes chances de salir afuera, si tienen un perfil interesante y un perfil que, digamos, hable bien de ustedes en cuanto a su interés de por qué postulan algo, ¿no? El tema de, no sé, pues salir en primer lugar no es algo que yo ya haya planificado, no es que me guste a mí ser chancón en sí, o sea, me gusta estar bastante tranquilo con lo que hago y normalmente estudio algo cuando me apasiona. Eh, Porque no es para mí un estudio, no es una carga más, no es como que tratar de querer salir así, sino es simplemente como que estudiar por aprender y por el gusto de aprender, de conocer más sobre la materia. Entonces, en ese contexto, claro, el tema del vínculo de la economía y la psicología, o lo que es economía del comportamiento, me apasionaba bastante, 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 bastante. La maestría era economía y psicología, que podría entenderse como economía del comportamiento, pero en realidad los cursos de economía del comportamiento, que eran los principales, eran determinados, pero había otros cursos de más, ¿verdad? Como cursos, qué sé yo, de micro, algunos cursos de psicología social, qué sé yo, también de econometría, etcétera. Y en los cursos que mejor me fue, bueno, creo que todo me fue bastante bien, pero los cursos que mejor me fue justamente en los que eran economía del comportamiento, ¿no? Entonces, creo que sí, era bastante por la pasión que ya sentía por el área. Y bueno, creo que eso también es importante, ¿no? Porque cuando descubres algo que te apasiona, literal, ya todo ya no se vuelve un estudio, no se vuelve una carga, ¿no? Era genial, porque era leer y releer y todo era, no sé, era bastante mágico. A mí me encantaba y leer papers sobre la materia, era súper, súper interesante. Entonces creo que sí, en cierta manera fue como que en un momento en que me sentí bastante, bastante, bastante feliz, tanto por el lugar en el que tenía, el acceso a la información que tenía. Y bueno, pues, qué sé yo, por finalmente haber tenido la oportunidad también de desarrollar esa área, ¿no? Que si me hubiera quedado en Perú,
no hubiera podido hacerlo tampoco, ¿no? Porque en Perú no es que existan ese tipo de formaciones a nivel de maestría. Eh, y ese es también otro motivo por el cual yo animaría a los que me escuchan a considerar seriamente el tratar de salir fuera, ¿no? Por el hecho de que hay formaciones que pueden encontrar fuera que, bueno, y que les va a permitir tener una especialización muchísimo más precisa para los campos que quieran, en contraste a si estudian cosas en Perú. Sí, Marco, de verdad, qué bonito cómo tu experiencia personal hizo que prácticamente tuvieras tu primer acercamiento con la economía conductual sin darte cuenta, ¿no? Y ahí poco a poco cómo llegaste a poder desarrollar este campo que te gusta, ya teniendo la oportunidad de hacerlo incluso de manera internacional, ¿no? De verdad, y esa experiencia de poder estudiar en otro país, ¿no? De tener otro tipo de aprendizaje tal vez y con compañeros internacionales, yo creo que ha sido bastante gratificante en tu vida, ¿no? Otro, otro punto que creo que podríamos tocar y tal vez es de importancia, ¿no? También para los estudiantes, es esa especialidad que tú tuviste en lo que es la economía asiática, ¿no? Específicamente, perdón, en lo que nos mencionas como China, ¿no? Y también este desarrollo internacional, ¿no? A partir de esto, me gustaría preguntarte cómo se dio ese primer acercamiento a la economía asiática. Bueno, si ya bien nos has comentado un poco acerca de uno de los profesores de la facultad, tal vez nos podrías mencionar un poquito más detalladamente sobre el tema de la economía asiática, ¿no? Sí, claro. Yo tengo dos grandes pasiones. Alguna vez trataba yo de romperme la cabeza como para definir una y decir, ya, yo soy, quiero especializarme en esto, en economía, y se acabó. Pero no, en algún momento me gustaba más una cosa, luego volví a regresar a la otra. Son como dos pasiones así. Es como estar enamorado de dos personas y no poder decidir, es una cosa medio rara. Eh, Al final, me acuerdo que cuando estaba en Francia también conversé con un profesor muy bueno, profesor de microeconomía y de econometría, Angelo Secchi, creo que aún dicta ahí, muy bueno. Eh, Cuando estaba yo dubitando de algunas cosas, me acuerdo que me dijo algo bien interesante, me dijo como que no me preocupara, que inclusive, por ejemplo, si estuviera yo en una situación de estudiar un PhD y tuviera que definir mi tesis de PhD, lo que yo haga como mi tesis no necesariamente va a definir mi rumbo final de la vida. Hay muchos que sí han hecho una tesis a nivel incluso de doctorado y que finalmente luego se rumban y su investigación a otras áreas que no tienen que ver con lo que hicieron eso. Entonces, no es un momento como para romperse la cabeza. Entonces, sí, al final terminé reconociendo que sí, me encanta mucho la economía del comportamiento, muchísimo, pero también me interesa muchísimo el tema de estudiar el desarrollo económico de Asia, ¿no? Y sobre todo de Japón y de China, que han sido los países que más me interesaron. El tema de Asia, desde pequeño me gustaba mucho. Creo que tiene mucho que ver no sé, con mi generación, ¿no? No solo por el tema de anime, que creo que es algo bastante trillado y creo que todo el mundo puede. Y sí, claro, me gustan también bastante los animes, como muchos chicos, bueno. Eh, Tanto antiguos, tipo Dragon Ball, como más recientes, como Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, etcétera. Pero yendo un poco más allá, por ejemplo, cuando yo en los noventas, cuando yo aprendí la televisión, no sé si todo el mundo veía ya, pero me llaman mucho los programas de Televisión Nacional del Perú, de TNP. Estos tipos No Poigonta o Puedo Hacerlo Yo, y entre esos unos que se llama Teatro de Marionetas, Cuentos del Folclore Japonés. Te comentaba al inicio que me gusta mucho el tema de las ciencias sociales, ¿no? Y parte de eso era que me gusta mucho el tema un poco quizás de la antropología o de la historia. Me interesaba muchísimo ver cómo que habían así como que esas historias, esos cuentos y darme cuenta de que, oh, mira, hay una representación de una especie de deidad que no es una deidad, por ejemplo, de Occidente, sino uno ve a Buda representado en uno de esos cuentos, ¿no? Y muchas cosas así bien particulares. Entonces, ya desde pequeño como que me llamaba bastante la atención eso. Eh, Luego, bueno, he tenido por ahí bastantes, por el tema del colegio, ¿no? Algunos compañeros, amigos que por ahí eran de la comunidad Nikkei acá en Perú. Y también, bueno, de quien te hablaba, de esa persona que me llevó a interesar o a descubrir mi interés por psicología, también era de ascendencia japonesa y su familia también es alguien con quien mantengo un contacto hoy en día. Y me encantaba, por ejemplo, siempre estar ahí en su casa hablando con su abuelita hasta ahora, de cuando en cuando mantengo comunicación y siempre, digamos, indagar de un montón de leyendas de Japón o asiáticas en general, porque muchas leyendas de Japón también tienen su origen en China. Eso como digamos, un caldo de cultivo detrás, ¿no? Para que se entienda un poquito. Entonces siempre me llamaron la atención esos países, sobre todo los del Asia del Este.
Y luego, al descubrir al profesor Aquino y darme cuenta que también, oye, mira, también uno puede especializarse estudiando desarrollo económico y focalizándose en el desarrollo económico de estos países, que en cierta manera me parece que están representados en cuestiones, digamos, de posibilidades de especialización en eso, ¿no? Bastante nos llega la información de Europa, bastante nos llega la información de Estados Unidos, de Norteamérica, pero no es sino hasta muy recientemente que cada vez, bueno, cada vez de poquito a poquito nos va llegando recién más información sobre Asia, ¿no? Cuando en realidad estos países son súper interesantes y económicamente hablando, por la mayor cantidad de la historia, han sido aquellos países que contribuyeron más en el PBI real a nivel mundial, por la mayor cantidad de la historia de la humanidad. Si tú ves, por ejemplo, algunas gráficas de historia económica, de historia macroeconómica, por ejemplo, de un historiador macroeconómico llamado Angus Madison, tiene unas tablas bien interesantes en las cuales se le está midiendo las contribuciones en PBI real de distintas regiones en el mundo a través de los dos últimos milenios. Y tú ves que en 17 o, en 17 o 18, para no entrar en debate, digamos 17 de los siglos, de los 20, 17 de 20 siglos, las potencias que más han contribuido al PBI global han sido, sin mayor duda, China e India, ¿no? Las regiones de China e India. Entonces, a veces pensamos bastante enfocándonos en el presente. Pensamos mucho, quizás tenemos este sesgo al presente, ¿no? En el cual percibimos que es Estados Unidos como, wow, ¿no? El país que ahorita mantiene el liderazgo, previamente Europa, pero perdemos de vista toda esta visión histórica que en realidad ha tenido mayor tiempo como protagonistas en varios temas de desarrollo económico, lo que vendría a ser, digamos, inclusive desarrollo tecnológico en algunas cosas, a los países asiáticos, ¿no? Entonces, para mí eso era súper, súper cautivante y el preguntarse ya cómo es que estos países, por ejemplo, más recientemente, ¿no? Han podido dinamizar su economía de una forma tan increíble a consta, digamos, de medidas que quizás no del todo se tomaron de forma igual a las que se tomaron en Latinoamérica durante las décadas pasadas, me parece una pregunta válida desde el punto de vista económico, ¿no? Y también me parece súper válido considerar que cada vez más creo que queda siendo más evidente que este siglo, así como el siglo pasado, ¿no? Fue el siglo, digamos, estadounidense, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el siglo pasado un siglo británico, el siglo europeo, ¿no? El anterior, el estadounidense. Este siglo, que bueno, ya poco a poco estamos entrando más y más, es más probable que sea un siglo asiático, ¿no? En el cual sea el Asia en general, o el este de Asia, la región que lidere el tema económico, y tú sabes que si uno lidera el tema económico, también eso luego lleva a liderar el tema tecnológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, o sea, es un área súper interesante y sin haber tenido quizás el profesor Aquino en la facultad, difícilmente hubiera podido ver yo eso también como un campo en el cual especializarme luego, ¿no? Luego tuve bastantes oportunidades de ir también a China para llevar determinados cursos también y seguirlo, y quizás, no quizás, digamos, parte de mi interés luego en el tema de Harvard tiene que ver en que mi programa era programa en Administración Pública en Desarrollo Internacional. Mi enfoque más, y también seguro luego vas a entenderlo mejor cuando te comente los cursos que llevé, especialmente cuando tuve que llevar electivos, tienen que ver mucho más en el tema de desarrollo internacional y con una fuerte carga en lo que viene a ser el desarrollo internacional de los países de Asia. Entonces he llevado bastantes cursos de eso, por ejemplo, ahorita en ese último año, ¿no? Y, y nada, o sea, también es una pasión así, es genial, me cautiva bastante también. Creo que son como dos pasiones que tengo ahí, que no hay muchas instancias en las cuales se den del todo la mano, que uno puede decir que hay algo como que combina ambas. Hay algunos momentos en los que sí, pero que finalmente creo que son parte de mis gustos y no puedo hacerlo. Simplemente mantengo esas dos pasiones y bueno, me siento bien desarrollándome en cada una de esas. Ujú. Claro, ¿no? Yo también considero que muchos de nosotros estamos muy afines a muchas áreas y estamos ahí en ese problema de decidir por una, ¿no? Pero cuando uno considera que algo le gusta realmente, hace hasta lo imposible para poder dividirse y aprender lo más que pueda.
Y concuerdo totalmente contigo, y creo que muchos lo hacen en el tema de los países asiáticos, ¿no? Son muy interesantes desde su cultura hasta la forma en cómo manejan el tema de la economía. Pasando a otro punto, también me gustaría ya hablar un poco sobre el ámbito laboral, ¿no? Tú te has desarrollado profesionalmente en instituciones como la OEA, ¿no? El Instituto Tellier de Beijing y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social acá en Lima, ¿no? Entre otros. Y me gustaría que tal vez nos comentaras un poco cómo fue tu experiencia en la OEA y qué recomendaciones tú podrías dar de ello. Sí, a ver, el tema de la OEA me parece interesante porque es un camino que en su momento eh, no esperaba, eh, y que creo yo quizás a otras personas les puede interesar porque puede abrirles una línea de carrera bien interesante. Estas instituciones internacionales tienen determinadas convocatorias, por ejemplo, para pasantías. Pasantías que son básicamente momentos en los cuales uno va y trabaja en la organización por un periodo corto de unos 3 meses, por ejemplo, ¿no? Y en muchos casos, eso sí es algo que quizás no es del todo adecuado, no son remuneradas. Eso en principio, ¿ok? Entonces abren esos llamados y bueno, la forma en que yo me interesé por eso, me acuerdo que fue porque yo estaba haciendo un voluntariado acá, voluntariado de Naciones Unidas, en el contexto de las reuniones, estas reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, que justamente se iban a desarrollar ese año en Lima, creo que era el 2015. Y me acuerdo que en lo que estaba en una sesión ahí conversando, justamente estaba conversando con un chico que era, no me acuerdo de qué universidad, era economista, no me acuerdo si era de Lucilo, no sé qué, y le pregunté, ¿y qué estaba haciendo? Y me dijo, estoy haciendo una pasantía en la OEA. En la OEA, ¿dónde? ¿En Estados Unidos? Que creo que queda la sede central. Me dijo, no, en la OEA, sede acá de Perú. Sede acá de Perú. Y dije, oye, ¿verdad, no? Hay instituciones internacionales que están aquí, tienen su pequeña oficinita y todo, ¿no? Sí hay. Eh, sus oficinas locales. Entonces dije, oye, mira, sí, bacán, ¿no? Entonces, como que si alguien puede, entonces yo, ¿por qué no? También puedo, en cierta manera, ¿no? O sea, puedo intentarlo. Entonces, me acuerdo que vi ahí el tema de las convocatorias, sí sabía el tema esto de que el costo de vida era bastante fregado, pero finalmente era un periodo corto, entre comillas, de 3 meses. Y bueno, lo intenté, ¿no? Y me acuerdo que había opciones como para elegir una pasantía en la sección local, como para uno elegir el país, en la oficina local de cada país, son oficinas pequeñas, o en la sede central que es en Washington, D.C. Y bueno, yo opté por la de Washington, D.C., ¿no? Me lancé a todo, aparte que también tenía un familiar viviendo por ahí cerca, entonces dije, bueno, ya pues ahí me iré, me acomodaré en una esquina en la casa, así que por ahí sale. Eh, y bueno, finalmente salió, me acuerdo que me llamaron de dos áreas, les interesó bastante este tema de economía del comportamiento, y finalmente acepté una de las áreas realmente no me arrepiento de haber aceptado. Eh, Era un área que justamente se había creado recién y que estaba un poco como supervisora de todas las demás. Era la que justo medía el tema del desarrollo organizacional de la OEA misma y también de medir, digamos, los resultados de cada uno de los proyectos que ejecuta. Entonces, como que teníamos acceso luego a la información, entre comillas, de todas las demás áreas. Mi jefe, Luis Porto, él había sido también un gran colaborador bueno, sigue siendo ahorita, ¿no? Mano derecha del actual secretario general de la OEA, Luis Almagro. Entonces, sí, cuando luego fui dando más información me pareció súper genial. Y bueno, al ir inicialmente como pasante, sí, el ambiente y la forma, digamos, de cómo se fueron manejando ahí las cosas o el tipo de trabajos a mí me pareció súper interesante. Es verdad que a muchos de los que a veces van como pasantías, se les encargan labores bastante sencillas o bastante rutinarias, es cierto. Yo tuve la gran suerte, creo yo, gran suerte,
de que no me tocaron ese tipo de cosas tan rutinarias ni tan así, digámosle, aburridas, sino que de frente me tocaron, por ejemplo, algunos retos bien interesantes, como el hecho de tratar de crear un índice para medir la performance de los países de las Américas en cuanto a los pilares de la OEA, ¿no? Que son desarrollo económico, seguridad, democracia, etcétera. Entonces dije, es un tema bien chévere, ¿no? Ahí, por ejemplo, empezaba yo a explorar todo ese tema de, eh, no sé si conoces en Stata o en R también esto del Principal Component Analysis o el Factor Analysis, que sirve un poquito como para poder tratar de medir, digamos, ¿cómo puedo decir? Ah, tratar de ver determinados factores y tratar de alinearlos de acuerdo a si estos van en una misma dimensión que tú puedas clasificar en conjunto y de esa manera, por ejemplo, si tú tienes como una idea, eh, una cantidad X de indicadores, luego tú puedes ver, oh, mira, estos indicadores como que se van y dialogan de la misma forma, entonces quizás pueden estar hablando de la misma dimensión y así tú poco a poco vas construyendo tu índice y vas dividiéndolo en determinada serie de dimensiones ya que la misma data de tus indicadores te las va comunicando, ¿no? Para simplificar. Entonces, sí, me parecieron luego bastantes retos bastante chéveres lo que hubo ahí. Modestia aparte un rato, creo que hice un desempeño ok o bastante bueno. Y luego aquí está el tema, que también creo que un compañero que entrevistaron previamente, César, César Chávez, si no me equivoco, comentó en su experiencia, me parece que él tuvo con el BIT, si no me equivoco, ¿no? Uno va inicialmente como pasante y es verdad, la mayoría, por ejemplo, creo que fuimos como 80, creo que solo se quedaron 5 y yo la verdad no lo esperaba ni lo deseaba, eh, en principio al menos. Nos ofrecieron quedarnos, ¿no? Ya no como pasantes, sino como consultores en ese entonces, ¿no? Para seguir desarrollando lo que veníamos haciendo, que era finalmente algo bastante valioso para la universidad, digo, para la institución. Y ya, pues, ¿no? Luego finalmente los siguientes meses que pasé ahí ya fueron ya bajo una forma, digamos, de consultoría que estuve ahí trabajando. Me gustó mucho el tiempo ahí, debo aceptarlo. También otra de las cosas que ahí creo que fue bastante importante fue que al haber tenido, digamos, ese espacio internacional, debo reconocer que ahí fue que nació un poquito en mí la semilla de esto de poder llevar también una formación en Harvard. Mi jefe ahí me comentó de algunas experiencias que él tuvo, por ejemplo, de que alguna vez con el MIT y cosas así, y creo que indirectamente como me sugirió ir a explorar, por ejemplo, a Boston, ir a ver ahí las opciones, como que sentí algo así de su parte, no sé si intencionalmente o no, pero algo así, al menos yo me quedé un poco con esa idea de una de las primeras conversaciones que tuve en su oficina. Y ya, pues me arrumbé a hacer una de esas visitas cuando estuve allá. Y si bien quizás yo sentí un poco que mi jefe me habló algún momento más del MIT y algunas cosas allá, pero cuando llegué a Boston, por ejemplo, quise ir a explorar Harvard de frente. Me gustan mucho las instituciones antiguas y por ende el MIT no es que me llamara tanto, sino más me llamaba Harvard por su antigüedad sobre todo. Y nada, ahí creo que se empezó a formar un poco el bichito de quizás también querer llevar una formación ahí, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque luego al querer también buscar, digamos, qué formación llevar y buscar, digamos, planificar para ello, también entendí que algo que yo quería hacer y que también, de hecho, me sumaba también para esa meta, era el hecho también de poder contribuir de forma un poquito más directa al desarrollo, no solo, digamos, del punto de vista de la OEA o regional de las Américas, sino de mi país, en este caso, Perú. Y ahí justamente está el hecho de que, al menos de mi lado, sí tomé la decisión de, si bien tenía la opción de continuar en la OEA, pero en determinado momento un poco decidí ponerle stand-by a eso. Uno, porque me salió una oportunidad de viajar también a China, en una opción académica como de investigador visitante, que también fue una experiencia súper genial. Y la otra, porque luego de eso quería estar en Perú y quería buscar un espacio en Perú en el cual también poder de alguna manera también contribuir y al mismo tiempo aprender. Tanto porque, o sea, al menos yo sí siento determinado compromiso con mi país, me gusta estar a veces fuera cuando puedo, pero también estar en Perú involucrado, estar así. Eh, tanto digamos, por esa sensación de compromiso, pero también porque creo que era un activo bastante importante también que me podía empujar en la consecución de esta otra meta que también se me venía desarrollando un poco en la cabeza, ¿no? Ese tema de Harvard. Ujú.
Muy interesante, en realidad, todo lo que nos cuenta, todas esas experiencias que pudiste llevar dentro de la vida, ¿no? Y las personas que conociste, que tal vez fueron ahí como un punto clave para lo siguiente que se vino, que justo era lo que mencionabas, tu maestría en Harvard, ¿no? Y es ahí donde viene, creo que esta pregunta, tal vez para que puedas complementarla un poco más. ¿Cómo fue esa experiencia de llevar tu segunda maestría en Harvard, ¿no? Y tal vez hablarnos un poco el tema del financiamiento o el proceso, que tal vez es un tema muy interesante también para otras personas que tienen esas mismas metas, ¿no? Claro, totalmente. A ver, como te comentaba, fue en la OEA, quizás estando allá, que se empezó a venir a mí esta idea de ¿por qué no, no? ¿Por qué no poder llevar algo ahí? Mm, Debo admitir yo que Estados Unidos no es un país que me haya llamado previamente mucho la atención en el sentido, digamos, educativo, de la oferta educativa que tenía. Pero digamos, en el caso de Harvard, para mí era un llamado bastante interesante por el tema tanto de la historia, que para mí tiene un valor bastante importante, de la misma forma que también lo tuvo San Marcos para mí, o también lo tuvo la Universidad, digamos, de París, que de alguna manera es heredera, digamos, de esa institución antigua de la Sorbona. Eh, Sino un aspecto era ese, el aspecto histórico, pero el otro también aspecto que me llamó la atención de la universidad era, digamos, su apertura a poder, digamos, posibilitar diferentes tipos de conexiones, quizás, o diferentes tipos, digamos, de oportunidades de conocer prácticamente de cualquier cosa que uno quisiera. Eso también me parecía súper, súper eh, meritorio, bastante destacado para mí, ¿no? Por ejemplo, si tú ves en el mundo hay universidades bastante especializadas en un rubro, pero al menos, y es un sesgo mío, no tiene por qué ser, digamos, válido para todos, pero a mí el concepto de universidad justamente viene del tema, ¿no? Mismo que universal, tiene que ser algo que abarque todas las áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, como el hecho de poder estar en una institución que tenga esa gran diversidad de materias, que no solo esté concentrada en economía, sino que también tenga, como sé, pues, temas de ciencias de la salud, como de ingeniería, como de humanidades, artes, como de, qué sé yo, todo eso, para mí eso viene a ser algo súper, súper importante en la institución que yo busco, ¿no? Que buscaba entonces. Luego, también otra cosa quizás me olvidé de mencionar es que cuando estaba en Francia, en algún momento tuve alguna opción de poder quedarme allí o de postular a una opción de doctorado allá, allá, o en todo caso también en ese momento tenía mapeado el tema de Asia y de Japón, obviamente. Pero algo en mí me hizo darme cuenta que quizás no es que tuviera tanto interés por el área de investigación, por el área de research, que quizás muchos lo tienen y que si está en ese posicionamiento está muy bien y es súper entendible, sino más el tema, digamos, del poder hacer algo directamente a través de un proyecto o algo en, digamos, en lo que sería el entorno de desarrollo económico, de políticas públicas, me empezó a llamar bastante la atención. No, uno por este tema de poder hacer algo aplicado y directamente, pero también por el tema de que sentía yo que era el espacio en el cual estas dos áreas de interés mías podían desarrollarse de mejor forma. Porque por un lado, la economía del comportamiento, que había tenido todo un espacio académico y que había tenido, digamos, ya un determinado recorrido en investigaciones, y hasta hoy mismo día lo tiene, ¿no? Muchas investigaciones que se publican de economía vienen a ser de esta área, pero ya empezaba a moverse a algo bastante aplicado. Justo era la época en la cual en varias instituciones internacionales, en varios gobiernos, empezaban a crear estos laboratorios denominados Natch Units, ¿no? Unidades de Natch. Estos laboratorios de innovación social, digámoslo así por un momento, que incorporaban varias lecciones de economía del comportamiento para tratar de crear determinadas políticas públicas que, tomando estas lecciones, pudieran tener impactos de forma más costo efectiva, ¿no? Poniéndole menos dinero y logrando impactos similares a los que uno obtendría en otras circunstancias en el cual, por ejemplo, si pondría mayor cantidad de recursos, ¿no? O algo así. Entonces, ya se estaba dando esa virada en el área. Y por el otro lado, también sí me podía pensar en desarrollo económico de Asia y decía, oye, pero esas experiencias finalmente
sería interesante aplicarlas en mi país, ¿no? O de alguna manera, o en algún momento quizás tener, digamos, la potestad o el vínculo suficiente como para eh, sugerirlas o rediseñarlas y adaptándolas claramente, también viabilizarlas para el desarrollo de mi ciudad o de mi país en general. Entonces, fue ahí que me di cuenta que el tema de desarrollo internacional, esa área y ese vínculo más apegado quizás al tema, al sector gubernamental, eran para mí un espacio, quizás inclusive algo más fructífero de lo que hubiera sido el tema de la academia netamente. Entonces, es ahí cuando digo, bueno, quizás voy a tomarme un tiempo para ver si es que hago mi doctorado ahí directamente, porque si es que lo hacía, iba a ser algo más netamente ligado a investigación y bueno, quizás hubiera seguido ahí en Francia o en todo caso en Japón, pero bueno, decidí tomarme ese tiempo y es como estoy en OEA y lo otro, ¿no? Y bueno, pues entre las opciones más aplicadas que había, pues en Harvard descubrí este programa que es el MPID, ¿no? Maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional, al cual ya algunos peruanos ya habían ido, bueno, y ahora se ha vuelto más popular también entre varios latinoamericanos, entre ellos también peruanos, y que me parecía que era, así como de alguna forma cuando fui a Francia vi al programa de Economía y Psicología como bastante idóneo para mí, también lo vi bastante idóneo este programa para mí, para mis intereses en este momento, por el hecho de que justamente podía yo quizás retomarlo como un espacio, tanto como para poder expandir mi vínculo con los temas de gobierno, como para al mismo tiempo tratar de introducir lo máximo que yo pudiera de mis áreas previamente manejadas, ¿no? Que el tema de Asia y el tema de comportamiento. Y ya, pues teniendo eso en claro, fue que postulé, digamos, ahí el programa. Ya lo tenía mapeado desde antes, entonces era un poco a poco armar mi perfil para estar acorde a ello. Eh, yo sé que normalmente la gente que tiene bastante claro estudiar en Estados Unidos, lo que hace, no sé si tú sabes, pero es postular a varias universidades. Postula a 5, a 10, etcétera. Por eso que luego tú ves, ¿no? Fulanito tal o fulanito tal fue aceptado a 6, 7 universidades en Estados Unidos, todas esas cosas así. Porque es usual, porque normalmente envían sus postulaciones a todas, bueno, a varias, mejor dicho, ¿no? Y a veces las aceptan algunas, otros aceptan, a veces aceptan la gran mayoría, varios. Entonces, no es raro que pase eso, porque en los ánimos de tratar de reducir, digamos, el riesgo, minimizar riesgo, ¿no? Para eso sirve el tema de diversificar tu portafolio, entonces, obviamente, diversificas tus opciones. En mi caso no fue así. Te comentaba que Estados Unidos no es que me llamara mucho la atención educativamente, pero Harvard, el programa en específico, y creo yo más tema de la universidad por su tema histórico también. Y es que hay varios sanmarquinos que alguna vez estuvieron vinculados otrora con la institución, me terminó convenciendo. Y bueno, me animé a postular a esa y solo a esa universidad. Lo cual sin duda ser un reto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y eso también puede quedar como lección para algunos chicos que luego, sanmarquinos sobre todo, a quienes de verdad animo a postular también igual a Estados Unidos, dado que necesitamos más representatividad allá. Muchas veces a los que, por ejemplo, postulan a varias universidades y los admiten a algunas también eligen no solo en cuanto al tema de preferencias, sino también en base a la cantidad de financiamiento que les da cada universidad. ¿Y esto es por qué? Porque si tú miras los precios que maneja cada universidad anuales, te vas a dar cuenta que son exorbitantes, ¿no? Son súper, súper altos. Pero al mismo tiempo, estas universidades tienen determinados recursos y fuentes, becas, son scholarships o fellowships, a las cuales también uno puede postular al momento de aplicar a la misma universidad. Y luego a veces te dan resultados, ¿no? Como que te dan quizás un fellowship o algo que te equivale al 25% de lo que de todo el gasto educativo, o al 50% o al 100% en algunos casos. Entonces, eso también creo que es algo importante y creo que no mucha gente en San Marcos lo sabe, ¿no? Que las universidades, especialmente las más conocidas, las que se suelen conocer como universidades top de Estados Unidos, tienen también una bolsa bastante interesante que normalmente sirve para financiar a través de algunas becas y fellowships a determinados estudiantes, ¿no?
haciendo que este monto que ustedes visualizan, por ejemplo, en pantalla, ¿no? De que puede salir muy alto, se reduzca, digamos, al 50% o en algunos casos inclusive el 100% total sea cubierto por la universidad. En cuanto al gasto educativo, claramente, en el gasto de vivir, ahí es otra cosa, separada de la universidad, ¿no? Pero ahorita también lo voy a cubrir. Entonces, ¿qué me quedé? Bueno, sí, pues entonces ese es un tema. Otra cosa que quizás también no, algunos desconocen, um, por ejemplo, en el tema de programas de maestría es algo así. En temas de posgrado de PhD, estudios doctorales, la situación inclusive es más sencilla para quienes tienen totalmente claro que su orientación es el tema de investigación, porque normalmente los doctorados, los PhDs en Estados Unidos, y al menos sobre todo en universidades top, están totalmente, eh, suelen estar totalmente cubiertos en la mayor cantidad de casos, porque uno no solo va a la universidad como para estudiar, sino también como para producir investigación, ¿verdad? Porque de eso se trata el hecho de hacer un doctorado. Entonces, normalmente cuando accedes a un doctorado, ya viene con financiamiento de por sí, entonces no hay ninguna mayor sorpresa. Entonces, también, si algún sanmarquino aquí que escucha tiene claramente, tiene bastante definido y bastante claro que su camino a seguir en la vida es el tema de irse a la línea de investigación, a la línea académica, pues puede también facilitarse las cosas, si es que tiene un buen background y buenas, quizás algunas publicaciones previas, inclusive puede postular directamente también a los programas de doctorado, sin tener que pasar por una maestría, ¿no? Eso para los que, como te digo, tienen bastante claro el tema de la academia como su meta en la vida. Y como les digo, no les va a costar nada, por lo que te comentaba, ¿no? O sea, la universidad, los gastos están totalmente cubiertos e inclusive obtienes algo como también para poder solventar tu costo de vida, entonces, tu costo de vivir allá. Entonces, eso creo que me parece que no se sabe tanto como debería. Y de ahí, a ver qué otra cosa. Ah, ya. Y claro, en el tema, por ejemplo, mío, fue admitido a un año. Y una opción que me sirvió a mí, por ejemplo, para poder conseguir esta meta fue el tema de hacer un deferral. Deferral es una postergación de admisión un año, que también es algo que se podía hacer en Harvard. Es decir, te admiten para determinado año, pero si por alguna circunstancia tienes algunas dificultades para conseguir el monto, y es totalmente entendible en realidad, puedes postergar tu admisión un año justamente para que tengas nuevas oportunidades para seguir juntando. Seguir juntando en el sentido de, por ejemplo, si estás trabajando, seguir ahorrando, pero sobre todo también para postular a nuevas rondas de becas que quizás antes no tenías mapeadas. Y ahí sí debo reconocer, varias cosas las fui sabiendo yo en el camino. Tuve que pasar momentos así porque a veces en la universidad, lamentablemente en San Marcos, no hay tanta esta información y creo que, bueno, al menos gracias al cielo ahorita hay el internet y, bueno, hay las redes, o sea, uno puede checar varias cosas que antes normalmente eran más difíciles, ¿no? Y cada vez, poco a poco, se va haciendo más y más accesible y se va haciendo más conocido. Eso también me parece interesante. Conforme se van viendo experiencias de gente que ingresa, creo que eso es también buen motivador para que otros chicos se cuestionen, oye, yo también puedo hacerlo, y de verdad que pueden hacerlo. Eh, y eso es algo que también me gustaría que los chicos de San Marcos y sobre todo en general la gente de universidades públicas en Perú se lo pongan, se lo tomen de forma bastante seria, porque hay una comunidad, digamos, por ejemplo, de peruanos que han venido estudiando también ahí en los últimos años, en los últimos 10 años sobre todo, que se ha ido creciendo, pero no son muchos aquellos que son de universidades públicas. La mayoría claramente son universidades privadas y bueno, se entiende obviamente por el tema de recursos, pero aunque no lo crean, me parece que no es lo único. También hay un tema ahí, por un lado, de motivación, pero también de orientación, que lamentablemente muchas gentes en universidades públicas de Perú no lo tienen del todo. Lo bueno es que una vez afuera, o inclusive antes de ir afuera, eh, no hay mayor diferencia en tu universidad de proveniencia en Perú. O sea, son universidades top en el mundo, ¿no? En Perú, pelearte por cuál es mejor, si San Marcos, Católica o Cayetano, o si en economía, que tienes que haber estudiado, no sé, pues en la Pacífico o en la Villarreal, no hace mucha diferencia realmente. La diferencia puede estar en cuanto a los contactos que puedas tener, quizás para algunas cartas o para algunas cosas así. Pero bastantes cosas con el correcto mapeo y con el correcto entendimiento de la situación son bastante salvables y son bastante, digamos, manejables de determinada forma, ¿no? Por ejemplo,
algunos compañeros que quizás querían tener acceso a alguna carta de recomendación de alguna persona, algún investigador peruano, pero que no necesariamente estuvieran en una universidad privada donde este investigador peruano dicta, ¿no? Lo que han hecho es, lo pueden meter en una universidad pública, pero luego, si es que tienen una orientación al tema de investigación, pues se convierten o postulan a ser investigadores asistentes, ¿no? De un centro de investigación donde está. Entonces ya es una manera de conectarse sin tener haber que tenido que estar ahí los 5 años estudiando en la universidad esta privada. Entonces, tampoco es un mecanismo con el que yo simpatice mucho, pero es algo real que algunos han tomado y que creo que de alguna manera les está sirviendo en sus metas. Eh, pero a lo que voy es, o sea, un correcto entendimiento de la situación te permite, digamos, planificar adecuadamente como para poder alcanzar esas metas, ¿no? Que no son para nada diseñables. Mm, no hay mucha diferencia, ¿no? O sea, por ejemplo, como te digo, para los que tienen claro el tema de investigación, pueden postular también de frente a, a programas inclusive doctorales. Creo que, por ejemplo, este año hay un chico, por ejemplo, de la Pacífico, que ingresó a algún doctorado, me parece, en Harvard o algo así. Pero el año pasado, aunque le he perdido totalmente traqueo, no es que haga mucho seguimiento, por alguna nota en el comercio, en el que también me entrevistaron y salió otro chico también hablando, había un chico de la Villarreal que ingresó también a un doctorado en el MIT, por ejemplo. Entonces, a eso es a lo que voy, o sea, claro, puedes ser de la Pacífico y también tener eso, pero si eres de la Villarreal también, ¿por qué no? Si eres San Marquino también, si eres de la Católica también. O sea, eh, no hay ninguna limitación en cuanto a la proveniencia, en principio, en ese sentido. Entonces, yo creo que es algo que los chicos de la universidad ahorita deben ponerse eso, tenerlo bastante claro. Y si bien, por ejemplo, en San Marcos hay bastantes limitaciones o cosas así, eh, en realidad, a veces quizás nos quejamos bastante, pero perdemos de vista que a veces los chicos que han ingresado ya son de por sí una selección de un grupo de gente, ¿no? No es que sean, digamos, totalmente gente de a pie, sino gente que ya han pasado un proceso de selección y que de todas maneras han pasado, digamos, ¿no? Determinado nivel de exigencia que ya les da, y también el hecho de tener que sobreponerse a muchas situaciones de la universidad, pues como que les da algo de resiliencia, como para que luego cuando salen en un ambiente que les da mayor, quizás, capacidad como para desarrollarse, pues puedan ahí florecer de forma, ¿no? Así súper, súper genial. Entonces yo creo que eso es algo que tienen que también tener en meta, ¿no? Eh, en temas, nuevamente retomar el tema de financiamiento, hay varias opciones, están las becas de la OEA que son complementarias, están las becas del Banco Mundial, por ejemplo, también están la beca de la OFIT, OFID, también están las Fulbright, en las que también pueden postular, también están las becas de Pronavec mismo, o el que se ha cambiado, ¿no? Esta generación bicentenario creo que lo han puesto, y en la cual hay, no sé, me parece que en el último había como que algunos puntos adicionales si ingresaban a una universidad top, y también me parece que puntos adicionales si es que habían estudiado en una universidad pública, así que por favor aprovechen. Eh, también está el crédito beca de servir, que se llama Reto Excelencia también. Entonces, exploren las cosas. Hay muchas opciones. Lo único que sí les pediría es que lo hagan con tiempo. Las cosas, muchas cosas se pueden conseguir. Todo es alcanzable, pero sí, digamos, planificándolo adecuadamente. Y eso, ¿no? Y de verdad, al menos en lo personal, yo la verdad, como te digo, me siento alguien sanmarquino totalmente normal. O sea, supongo que en algunas cosas puedo ser mejor que varios de mis otros compañeros, pero hay muchas cosas, y créeme, de verdad, conozco muchos compañeros que eran muchísimo más inteligentes que yo, muchísimo más capaces, por mucho, me atrevería a decirlo, eh, pero que quizás, no sé, por un tema aspiracional o algún tema, digamos, también de motivación, o también es el tema financiero, claramente, ¿no? Pero pasa también por primero también plantearse el reto y de verdad soñarlo. Por ahí quizás como que nunca pudieron tener acceso a ese tipo de oportunidades, ¿no? Pero en todo caso, las nuevas generaciones que entran, yo les diría que ahora que hay mayor información, mayor cantidad quizás de modelos de rol, entre comillas, role models, así es traduce al español, espero que sí. O sea, me refiero como que referentes, ¿no? Que pueden stalkear en LinkedIn, en Facebook, pueden tener ahí alguna idea de cómo es que pueden alcanzar ciertas cosas, ¿no? Y al menos de mi lado, a veces estoy como
poco tiempo, pero bueno, siéntanse libres si son sanmarquinos o alguna universidad pública y si quieren una información precisa, pueden escribirme, trataré en la medida de lo posible de responder. A veces me es un poco difícil, a veces algunas personas me hacen preguntas como que muy generales, o sea, como que les diga, oye, como, ¿qué es lo que puedo hacer en la vida? No sé, eso como que, bueno, creo que eso cada uno tiene que buscarlo en su propia historia o en su corazón, como se dice. Pero si son cosas así que tienen que ver con el tema de que, no sé, pues como que están justamente postulando algo, están en camino, como que se les nota interesados y que ya tienen algo de, como que han hecho también su tarea en el sentido como que ya han investigado previamente, ¿no? Pero por ahí les falta alguna información y por ahí yo puedo resolverlo, absolver alguna duda, pues genial, yo encantado, ¿no? De mis posibilidades, claro. Eh, y eso, ¿no? Este, eso, que de verdad que se den cuenta que son cosas que se pueden lograr y que lo hagan, porque no solo es beneficio para uno mismo, sino es para uno, para la familia de uno y para el país de uno, porque luego lo que uno se forma afuera y el acceder a mejores oportunidades afuera también te va a abrir nuevos espacios para poder quizás trabajar, tener mejores ingresos y poder retribuirle eh, a tu familia con una mejor estabilidad, a ti con retos académicos más acordes a tu perfil y a tu país, obviamente, con tu conocimiento y con lo que no pueda, ¿no? Devolver. Y sí, o sea, les comento, es lo que decía, ¿no? O sea, yo soy un común y silvestre tercio superior que luego descubrió que había sido quinto superior, pero no sabía. En realidad no estuve tan lejos del décimo superior, creo, pero igual, o sea, hay un montón de gente muchísimo más capa que yo en San Marcos, de lejos, y que de mi base y de bases que siguieron, pero que bueno, finalmente por ahí optaron por otros caminos, pero en todo caso a los que son de las nuevas bases yo les diría que de verdad que no se pongan metas, que no tomen a San Marcos como un fin, sino como un medio, como un trampolín. Si algo que yo valoro ahí de San Marcos es, al margen del tema de su antigüedad, que a mí me apasiona muchísimo, y que por cierto, hay muchos sanmarquinos conectados con Harvard, por ejemplo, ¿no? Julio Cetello es uno de ellos, de quienes también yo admiro bastante. Pedro Zulen también, de aquí en nuestra biblioteca, no sé si sabías, también está conectado con Harvard, yo unas cosas acá. Eh, Trató de llevar un posgrado, me parece, pero cayó enfermo. No sé, pues ya sin querer entrar mucho en la política ya, pero por ejemplo Beatriz Merino, Daniel Shilovsky, Alberto Hurtado, también un médico, eh, qué sé yo, pues el mismo Vargas Llosa estuvo de profesor visitante alguna vez, creo, etcétera. Entonces, como que sí, o sea, hay varios alicientes como para motivarse y decir, oye, bueno, un tiempo atrás habían varios sanmarquinos estudiando en la mejor universidad del mundo, pues es bueno que también vuelvan esas tendencias, ¿no? Y totalmente que lo puede. Entonces, sí, que se animen, que vean eso, que usen a San Marcos como un medio. Ah, ya, y lo que decía, ¿no? Algo que valora San Marcos para mí es el hecho de verlo como un espacio o uno de los mejores espacios, si es que no el mejor, a mi juicio, que pues es totalmente subjetivo. Eh, pero bueno, espacios, digamos, de los mejores espacios de movilidad social en el Perú. En el sentido de que, a diferencia de otros lugares en los cuales, y hay investigaciones sobre esto, eh, digamos, hay egresados que logran ciertas cosas, pero no es porque la universidad les haya dado algo, sino es porque ya, por ejemplo, previamente su familia venía, ¿no? De cierto nivel socioeconómico, determinado, digamos, nivel o determinada capacidad de conexiones, ¿no? Que les permitían nuevamente acceder a determinadas opciones una vez que egresaban. En San Marcos uno ve una diversidad bastante amplia, en la cual ves, claro, gente de nivel socioeconómico medio, algunos también de nivel socioeconómico por ahí unos cuantos altos en determinadas facultades, y también una gran cantidad de gente que, por ejemplo, son la primera generación que viene a estudiar en su carrera universitaria de su familia, ¿no? Que justamente sale y muchas veces también del interior del país, con muchos sueños y con muchas esperanzas también de alcanzar cosas. Eso es bien bonito y eso es bien destacable. Porque creo yo que algo que la sociedad debería valorar más es eso, ¿no? Es no solo mirar el final de la historia, sino ver cuánto uno ha recorrido. Porque es fácil, con la disculpa de algunos, es fácil, digamos, ser PhD de Oxford, por decirlo así, cuando tus padres también lo han sido, ¿no? Tienes toda la guía, tienes, entre comillas, todo el sustento económico para hacerlo, tienes toda la orientación, las conexiones fácilmente y qué sé yo. Pero no es tan fácil cuando alguien, por ejemplo, y a veces uso este ejemplo, ¿no?
un niño de África empieza a alcanzar algunas cosas poco a poco, a través de su propia esfuerzo y motivación, y poco a poco va recorriendo instituciones y al final alcanza lo mismo, o quizás no lo mismo, pero algo por ahí cerca. Pero si tú ves el recorrido que ha tenido que llevar, te das cuenta el valor que esta persona ha desarrollado, lo mucho que ha avanzado eh, en una sola vida, ¿no? En una sola generación. Yo creo que eso es algo que más bien tiene que valorarse bastante. Y en ese tema, pues muchas universidades públicas en Perú y, bueno, en particular San Marcos, en la que yo conozco algo más y a la que yo tengo mucho precio, creo que yo no, nos dan bastantes ejemplos de eso, ¿no? Y eso es algo que creo que nos tiene que dar bastante, ser un motivo, digamos, de orgullo, sí, sí, de orgullo porque aún pese a todas las dificultades y todas las cosas, pues, eh, mira, al menos en rankings generales o globales, San Marcos de cuando en cuando ahí no sé, pues, se lanza y por ahí es de algunos chispazos, en algunos casos queda en primer lugar, ¿no? Inclusive por encima de Católica y Cayetano, que quizás por ahí más comúnmente salen ahí, pero también San Marcos está por ahí, ¿no? Por ahí también salen esos chispazos. Te da que pensar, ¿no? O sea si a veces nosotros conocemos como sanmarquinos algunos retos, problemas que tiene la universidad, pues es que la educación en Perú no es que tampoco sea, ¿no? En promedio en general, inclusive en las universidades privadas no es que sea necesariamente así, wow, lo más destacado de la región tampoco, ¿no? Entonces, no, o sea, no hay nada, la cosa es no sentirse amilanados por nada ni nadie, plantearse bien claro esos metas, esos sueños y de verdad alcanzarlos, ¿no? Y no sé, pues si alguien me toma como referencia, no me gusta mucho eso, pero en todo caso que si lo hacen, que lo hagan como tomándome, si es que son sanmarquinos, como lo mínimo que deberían alcanzar o que podrían alcanzar, porque les digo, o sea, yo me siento como un silvestre tercio superior, o quinto superior en realidad. Eh, y creo que muchos de mis compañeros podrían alcanzar cosas muy similares o retos inclusive muchísimo más chéveres si es que ellos tienen en claro también su rumbo, que es netamente el económico, por ejemplo, si es que le interesa eso, o qué sé yo, ¿no? Entonces, nada, bueno, eso. Creo que ya me anticipé la reflexión final un poco, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que también lo mismo, ¿no? Hay muchas personas que tal vez por desinformación o por tener el pensamiento de que no todos podemos llegar a alcanzar una educación en el extranjero, se limitan a tomar estas oportunidades, ¿no? Pero lo bueno es que a partir de las experiencias de otras personas pueden tomarlos como referencia y poder llegar a alcanzar sus propios objetivos, ¿no? Y creo que esta sección de entrevistas de la Rotonda tiene dentro de sus fines esto, ¿no? El poder llegar a los mismos estudiantes, no solo sanmarquinos, ¿no? En general, que puedan ver que si otras personas lo lograron, entonces nosotros también podemos hacerlo. Y bueno, pues ya finalizando esta entrevista, Marco, que ha sido de verdad muy interesante, ¿no? Dada toda la información que nos has podido brindar con tu experiencia. eh, Creo que ya lo hiciste, pero no sé si tal vez querías dar alguna recomendación adicional que le puedas dar a toda la comunidad sanmarquina que te está viendo. Y pues se esfuerza, ¿no? En lograr alcanzar un desarrollo profesional tal como tú lo has hecho, ¿no? Sí, bueno, quizás haciendo un resumen, que quizás la clave siempre está en la planificación. Conozco mucha gente súper capaz, súper inteligente. Yo no me considero para nada inteligente, pero quizás algo organizado en los temas de cómo planifico las cosas. Eso me parece importante. Eh, Todo es alcanzable con el correcto planificación y esfuerzo. Luego, el no sentirse amilanados por nada, creo que eso es algo bastante importante también. Eh, ¿Qué más? Bueno, o sea, también veo algunos que, por ejemplo, que les gusta o planean estudiar aquí en Perú, quizás alguna maestría, algún posgrado, no sé, pues, qué sé yo, por ejemplo, en Pacífico, en Católica, pero bueno, puede ser, ¿no? Pero es bastante caro y creo que por lo que gastarían en eso, tranquilamente podrían también irse a estudiar fuera, en opciones también bastante más competitivas, entonces, ¿por qué no?
Luego también me he topado con gente que también ha planificado buenas opciones de estudiar fuera, en universidades de Latinoamérica y de España, y yo me pregunto, bueno, está muy bien, somos súper capos, pero ¿por qué en otra universidad? Y bueno, quizás es por el tema del inglés. Entonces, mejor yo, eres por el tema del inglés en muchas situaciones. Entonces, también les digo, por favor, eso sí, traten de verlo desde antes. El tema del inglés es básico, es esencial. Si no tienen eso, se van a autolimitar. España es genial, es un bello país y hay muy buenas universidades. Latinoamérica también, seguramente, en Argentina, en México, en Chile mismo. Pero igual, ¿no? Otra cosa es tener la apertura a prácticamente todo el mundo, ¿no? Inclusive Asia. Muchos programas en universidades tops también se dictan en inglés, ¿no? Entonces, eso es básico a trabajar desde ahora. Luego también el tema de quizás no solo mirar al presente. eh, Ahora que yo he llevado esto del MBA de Harvard, es una segunda maestría, sí, pero para casi el 50% de los estudiantes que estudian este programa es su segunda maestría, previamente han llevado una. En economía, por ejemplo, no sé si sabías eso. Entonces no es algo tan raro. Pero en lo que a mí concierne es, y por ejemplo, no es que sea un PhD en Harvard, porque tampoco es que yo hubiera estado tan animado a hacer eso, porque si es que hubiera algún lugar donde me gustaría, al menos por ahora y en principio, cerrar mi formación académica con un doctorado, por ahora, al menos como pienso ahora, sería en Asia. Y nuevamente, remarco lo que decía al inicio, ¿no? O sea, no solo pensar en el presente, como vemos el mundo, sino pensar anticipándose. Mucha gente ahora que se va a Estados Unidos, mucha gente que se va a Europa, sin duda. No hay tanta que se vaya a Asia y me da que pensar, porque de verdad China de acá a unos par de años va a pasar también en PBI nominal a Estados Unidos. Y a partir de ahí, poco a poco, muchas cosas van a ir cambiando también. Y nuevos retos se van a ir planteando. Y no va a haber mucha gente digamos, que conozca. Hay universidades en China, por ejemplo, como la de Tsinghua y la de Pekín, que que son muy buenas y que han avanzado en los rankings súper, súper, súper rápido y que tardará un par de décadas, pero seguramente cuando, no sé, pues ya estemos mayores y si volvemos a conversar esto, ya cada unas décadas, ya no necesariamente Harvard o el MIT van a ser las que salgan primeras en los rankings. Podrían haber otras. Como un profesor de la universidad, el profesor Kirby, que justamente enseñó el curso de Estados Unidos y China, decía, si esta cosa en los rankings se hubiera hecho, por ejemplo, hace 100 años, difícilmente Harvard hubiera entrado en el top 20, por ejemplo. Hubiera estado dominado el ranking por universidades de Inglaterra y de Alemania, sobre todo, obviamente, ¿no? Entonces, las cosas no son estáticas, mutan bastante, cambian bastante rápido, entonces es bueno anticiparse a eso, ¿no? Y ya para cerrar, quedas con una pequeña novedad. Por ejemplo, justo estaba orientando directa e indirectamente a un par de chicos de la universidad en cuanto a estudios en China y bueno, es justo tengo la alta alegría de que yo previamente, por ejemplo, no conocía sanmarquinos que hayan estudiado en Pekín y Tsinghua. No sé si estas universidades ahorita te digan algo, pero Pekín es entendida como si fuera el Harvard chino y Tsinghua es como si fuera el MIT chino. Ambas están creo que ya en el top 40 o en el top 30 de las mejores universidades del mundo, y si tú ves su ascenso vertiginoso en los años, te das cuenta que no van a pasar muchos años para que se siga avanzando en el top 30, top 20, top 10 y así. Son las dos mejores universidades de China y este año hay tres sanmarquinos a quienes yo conozco que han sido admitidos y con becas se van a ir. De Derecho, uno de Letras y otro de Economía. Y que ya seguro próximamente los van a conocer cuando ellos publiquen sus historias. Uno a Pekín y dos a Xinhua, y que me emociona demasiado porque wow, es genial. Si yo tuviera otra vida, sin duda hasta me hubiera gustado también llevar una maestría ahí, pero bueno, como te digo, o sea, si es que en algún momento quiero cerrar un poco el tema académico, me tendría para mí mucho más sentido hacerlo en el lugar que yo creo que va a ser el futuro. Y que yo sí lo veo bastante ahí, ¿no? Entonces también mirar fuera de la caja, mirar otras opciones, creo que hay muchas cosas también de aprender. Y finalmente, no sé, pues el reto es con uno mismo, ¿no? No limitarse. De verdad, hay muchas opciones de becas que hasta se pierden para hacia ver el tema de Estados Unidos. Si tienen en concreto que su idea es el tema de orientarse a la investigación, sigan los perfiles en LinkedIn de algunas personas que ya han logrado lo que ustedes quieren, como para poder mapear eso.
Y animarse, intentarlo, lucharla. Va a costar, sé que va a costar, sé que es difícil, eh, pero al final, cuando vean los resultados, van a sentirse muy contentos con ustedes y van a darse cuenta que al final todo les va a dar muchos frutos, ¿no? Para ustedes, para sus familias y para nuestro país, ¿no? Que es lo que todos queremos. Entonces, nada, eso. Hay mucho potencial en los sanmarquinos y es necesario que de verdad se den cuenta y que lo empujen desde ahora, ya. Entonces, nada me haría más feliz que eso, así que espero que poco a poco ver esos cambios. Muchísimas gracias, Marco, de verdad, por tu tiempo a esta entrevista y por todo lo que, la información que nos has podido brindar, de verdad. Yo creo que muchas personas al ver esto van a poder coger ahí uno que otros datos que has dado para poder seguir adelante, ¿no? Bueno, los invito a todos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook. Estamos como La Rotonda Blog. Espero que esta entrevista haya sido muy productiva también para ustedes como para nosotros. Y este es el final de la entrevista. Muchas gracias, Marco, y muchas gracias a todos. Gracias.